Hoy vamos a explicar las inecuaciones de primer grado. Una inecuación es una expresión algebraica muy similar a las ecuaciones, pero ahora en vez de tener un signo de igualdad, lo que tendremos serán signos de menor o igual, mayor o igual, mayor estricto o menor estricto. Las reglas que van a regir las inecuaciones son muy similares a las reglas que funcionan con las ecuaciones. Por ejemplo, con las ecuaciones podemos sumar y restar números a ambos lados y la identidad se mantiene. Si yo tengo que un número es igual a 5, pues evidentemente ese número más 2 es igual a 5 más 2. O también lo puedo restar, ese número menos 3 será igual a el 5 menos 3. Esto lo utilizamos en ecuaciones de primer grado, como recordaréis, para conseguir que al final la x quede solamente igualada a un número. En inecuaciones también ocurre. Si yo tengo que un número es más pequeño que 5, si resto 2 unidades a ese número, pues será más pequeño que si resto 5 al 5 2 unidades. Si os cuesta verlo con la x, podéis poner ejemplos numéricos. 3 es menor que 5, entonces 3 menos 2 pues es obviamente menor que 5 menos 2. Y ocurre igual también si sumo. Si x es menor que 5, pues x más 8 será menor que 5 más 8. Como por ejemplo en el caso del 3 y el 5, pues 3 más 8 es evidentemente más pequeño que 5 más 8. Así que en sumas y restas no tenemos ninguna diferencia. En las ecuaciones se pueden multiplicar o dividir a ambos lados por un número y no tenemos ninguna variación. Si yo tengo que x partido 2 es igual a 4 y multiplico todo por 2, 2 por x partido 2 será igual a 2 por 4. Evidentemente este paso intermedio normalmente no lo llevamos a cabo y lo que decimos es que x es igual a 8 directamente. En inecuaciones esto va a ocurrir siempre que tengamos números positivos, porque si yo tengo que un número, por ejemplo 2x, el doble de un número, es mayor que 5, pues resultará que yo puedo dividir 2x entre 2 y será mayor que 5 entre 2. Y con eso pues podremos resolver la inecuación como x mayor que 5 medios. Para entenderlo bien, podemos ver qué ocurriría con números concretos, como antes. Si yo tengo que 6 es más grande que 4 y yo divido 6 entre 2, pues 6 entre 2, que son 3, seguirá siendo mayor que 4 entre 2. Así que las inecuaciones vamos a poder multiplicarlas o vamos a poder dividirlas entre números positivos sin que varíe nada. He recuadrado números positivos porque la principal diferencia con las ecuaciones, de hecho la única diferencia con las ecuaciones, va a ser la multiplicación y la división por números negativos. Con una ecuación no ocurre nada si yo multiplico por un número o divido por un número negativo. Si yo tengo una cosa como esto, menos 2x igual a 6, pues al dividir, que ya digo que este paso pues normalmente no lo vamos a hacer, lo vamos a hacer directamente, pues sigue siendo x igual a menos 3, como podemos comprobar arriba. Pero con las inecuaciones algo va a cambiar. Vamos a verlo primero con números para que se entienda bien lo que está pasando. Imaginemos que yo tengo menos 2 y 6. Evidentemente menos 2 es más pequeño que 6. Pero, ¿qué pasaría si yo divido todo entre menos 2? Si yo divido todo entre menos 2, lo que me va a ocurrir es que menos 2 entre menos 2 es más 1, pero 6 entre menos 2 es menos 3. ¿Quién es más grande ahora? Ahora es más grande más 1. Entonces, si os fijáis, lo que nos ha pasado es que la desigualdad ha cambiado de sentido.
Y esta es la diferencia con las inecuaciones. Vamos a ver con una multiplicación también. Por ejemplo, si yo tengo que 3 es más grande que 1, si multiplico ahora todo por menos 5 por 3 y menos 5 por 1, voy a obtener menos 15 y menos 5. ¿Quién es más grande ahora? Pues ahora resulta que el menos 5 es el mayor en este caso. Y de nuevo, la inecuación, el signo de desigualdad, ha cambiado porque hemos pasado de una inecuación con mayor a una inecuación con menor. Y esto es el único cambio que ocurre entre las inecuaciones y las ecuaciones. Y es muy importante y hay que tenerlo en cuenta. Si multiplicamos o dividimos a ambos lados de una inecuación por un número negativo, tenemos que cambiar el sentido de la desigualdad. Sabiendo eso, vamos a poder resolver cualquier inecuación con ese pequeño cambio en ciertos casos, y las cosas que sabemos de ecuaciones las podremos utilizar a la hora de resolver inecuaciones. Cuando vayamos a resolver inecuaciones, queremos dejar a un lado la x y al otro lado un número, exactamente igual que cuando resolvemos ecuaciones. Nos quedarán 4 posibilidades en este caso: x mayor o igual que a, x menor o igual que a, x mayor estricto que a o x menor estricto que a. En todos los casos a es un número. Vamos a ver cómo obtener la solución y cómo expresarla en cada uno de estos 4 casos. Podemos poner la solución en forma de conjunto, en forma de intervalo o de manera gráfica como un conjunto de puntos en la recta. Vamos a explicar primero la forma en la que escribiríamos en la recta real las y. Vamos a explicar primero la forma en la que escribiríamos la solución de una inecuación en la recta real. Tenemos el 0 en algún lugar y podemos suponer que este punto es A. Daría igual si fuera negativo, que las cosas van a funcionar igual. ¿Cuál es la solución de mi inecuación x mayor o igual que a? Pues si nos damos cuenta, tenemos que ver los valores x, los números reales, que son más grandes o iguales que a. Y justamente son estos que coloreo de naranja. ¿Hasta dónde tengo que llegar? Pues hasta el infinito. Y como evidentemente no puedo llegar, voy a marcarlo con una flecha. Tenemos que ver qué pasa con el punto A. Como x es mayor o igual que a, x puede ser igual a a. Si x es, por ejemplo, mayor o igual que 5, pues x puede ser exactamente 5. Es decir, 5 entra dentro de la solución de la inecuación. Así que el punto A lo tengo que tomar. Para tomarlo vamos a poner un punto relleno para indicar que a también valdría. ¿Cómo lo haríamos en el caso de abajo en el que x es mayor estricto que a? Pues la representación gráfica sería una cosa como esta. Yo voy a dibujar todos los mayores que a hasta el infinito y justamente a lo voy a hacer abierto. Esa forma de no colorearlo me indica que ese a no vale, no entra dentro de la solución. ¿Cuál es otra forma de representar? Pues x mayor o igual que a lo podremos representar como una semirrecta. La semirrecta viene definida por un valor a y, como vamos hasta infinito, pues más infinito. Es importante recordar que más infinito se escribe siempre con paréntesis, porque nunca se coge. Y aquí he escrito a con corchete porque cuando a lo cogemos dentro de la semirrecta, escribíamos un corchete. Si lo recordáis, cuando no se toma el extremo, se pone un paréntesis. Así que en el caso de abajo, tendré que escribir paréntesis a infinito, porque justamente el valor a no entraría. La última forma de expresar las soluciones de la inecuación va a ser en forma de conjunto. Los conjuntos se escriben entre llaves y lo que hacemos es que decimos que este conjunto es el conjunto formado
por los x, tenemos que decir qué tipo de números son. En este caso son x números reales. Este simbolito quiere decir pertenece. Entonces x pertenece a R quiere decir que x es un número real. Ponemos dos puntos. Estos dos puntos se leerían algo así como tal que o tales que. Tales que quiere decir que ahora vamos a dar su condición. Son los x pertenecientes a los reales, son los números reales, tales que x son mayores o iguales que a. Que si os fijáis, pues es muy similar a lo que hemos obtenido en la inecuación. En el caso de mayor estricto, serían los x pertenecientes a los reales de nuevo, tales que x son mayores o estrictos que a. Ahora vamos a ver algún ejemplo concreto con números en vez de con la letra A para que se entienda y quede bien claro. Pero primero vamos a ver qué ocurriría cuando tenemos x menor o igual o menor estricto que un número. Bueno, pues ahora la idea sería que si tenemos el 0 y tenemos a, la solución nos la van a dar todos los x menores o iguales que a. Si los dibujamos, son los x que están hacia justamente el otro lado. ¿Hasta dónde tendríamos que llegar? Pues de nuevo hasta menos infinito. Así que escribimos una flecha para decir que tendríamos que seguir indefinidamente. Como es menor o igual, el a vamos a dibujarlo coloreado. En el caso de abajo, como es menor estricto, lo que vamos a hacer es, como antes, dibujar el a, pero abierto, sin colorear. La flecha hacia más infinito la escribimos igual y ahora escribimos el a abierto. ¿Cómo vamos a escribir las cosas en forma de semirrecta? Bueno, pues si recordáis siempre se pone a la izquierda el más pequeño y el más pequeño en este caso sería menos infinito, que como nunca llegamos, nunca lo cogemos y lo pondremos siempre entre paréntesis. A la derecha el a y como en este caso si lo estamos cogiendo, pues tendremos que ponerlo entre corchete y tendremos que escribirlo como conjunto entre llaves diciendo que son los x pertenecientes a R, es decir, los números reales, tal que x es menor o igual que a. Del mismo modo, en el otro caso sería menos infinito hasta a y el cambio ahora, si os dais cuenta, de aquí con el corchete, aquí con el paréntesis y x perteneciente a R, tales que x es menor estricto ahora que a. Vamos ahora a ver ejemplos básicos, igual que hemos hecho hasta ahora, pero en vez de con la letra A, con números concretos. Vamos a poner 3 y vamos a poner menos 3. Vamos a ver primero el caso de estrictos, menores o mayores estrictos, y después menores o mayores iguales. En este caso, tengo que la inecuación se resuelve con todos los números menores estrictos que 3. Así que si la represento, y por ejemplo el 0 está aquí, pues voy a poner el 3 aquí, y la forma de dibujarlo sería, como son menores, son justamente los que están a la izquierda, hasta menos infinito, y este lo voy a tener que poner abierto porque no lo cogemos. Vamos a escribirlo como semirrecta desde menos infinito hasta 3 abierto, porque no cogemos el 3, y en forma de conjunto como los números pertenecientes a R, tales que x es menor que 3. Si nos pusieran en vez de un menor estricto un menor o igual, x menor o igual que 3, los cambios que tenemos que hacer son escribir el punto cerrado en la semirrecta. Escribiríamos en vez del paréntesis el corchete y en el conjunto, en vez de menor que 3, menor o igual que 3. Pasando ahora a la otra inecuación, x mayor que menos 3, tendríamos que si por ejemplo el 0 está aquí y el menos 3 está aquí, la forma de escribirlo sería desde menos 3
hasta infinito, y como el menos 3 no lo cogemos, vamos a escribirlo abierto. Para ponerlo en forma de semirrecta, escribiremos menos 3 con paréntesis, porque el menos 3 no se coge, hasta infinito, también con paréntesis, que nunca se coge, y en forma de conjunto serán los x pertenecientes a R, tales que x son mayores que menos 3. Si la inecuación cambiara de estricto a mayor o igual, los cambios que tenemos que hacer en la solución serían iguales que antes. En vez de poner el punto abierto, vamos a poner el punto cerrado, y cuando tenemos la inecuación en forma de semirrecta, vamos a escribir un corchete. En forma de conjunto, simplemente cambiamos en este punto el mayor por el mayor o igual. Cuando tenemos cualquier otro ejemplo, vamos a utilizar las mismas ideas que con las ecuaciones de primer grado. Las x las voy a llevar a un lado, los números los voy a llevar a otro, operaré las x, operaré los números y despejaré. Lo único que tengo que tener cuidado es si en algún momento voy a multiplicar o dividir entre un número negativo. En ese momento cambiaré el sentido de la desigualdad. En este caso tengo 5x a la izquierda y lo voy a dejar ahí, así que quedará exactamente igual, y el x lo voy a pasar restando. Fijaos que esto no cambia el sentido de la desigualdad, porque estoy pasando de estar sumando a estar restando. Realmente lo que he hecho aquí, que este paso normalmente pues no se tiene en cuenta, es que estoy restando menos x a los dos lados. Si yo resto menos x a los dos lados, pues no tengo que cambiar nada porque no estoy multiplicando por un negativo, estoy restando. El 4 lo paso al otro lado. Realmente lo que hago con el 4 al pasar al otro lado es sumar un 4 y sumo un 4. Así que tampoco voy a cambiar en este caso el sentido de la desigualdad, porque no es que esté pasando un negativo multiplicando, dividiendo, sino lo que estoy haciendo es sumar 4 a los dos lados. Esta que escribo aquí sería la explicación de lo que está pasando, aunque cuando estamos automatizando las cuentas nos evitamos ese tipo de cálculos. Ahora opero 4x es mayor o igual que 12 y x será mayor o igual que 12 partido de 4. En este caso lo que he hecho ha sido dividir los dos lados entre 4. Se hace directamente, igual que se hace directamente en ecuaciones. Como 4 es un número positivo, el sentido de la desigualdad queda igual y al final acabo teniendo x mayor o igual que 3 y lo escribiré como 3 hasta infinito o como los x pertenecientes a R, tales que x son mayores o iguales que 3 o de forma gráfica como si aquí está el 3, pues este 3 hasta infinito. Vamos a ver otros ejemplos un poquito más complicados de inecuaciones. Se nos van a complicar las inecuaciones de primer grado igual que las ecuaciones de primer grado, o bien con paréntesis o bien con denominadores. Pero realmente si tienes en cuenta el único cambio que hay que hacer al sentido de la desigualdad al multiplicar o dividir entre negativos, seguro que puedes hacer esta inecuación antes que yo. Bueno, pues para resolverla voy a quitar primero los paréntesis multiplicando 6x menos 6 y cuando tengo el signo pues cambiando de signo todo, menos x menos 2, el menor estricto lo dejo, x menos 2x y ahora cuidado con menos por menos más 10. El último paréntesis 5x más 15. Una vez más, todas las x irán a la izquierda, todos los números a la derecha. Como estoy sumando o restando cosas, no pasa nada, la desigualdad mantiene su sentido. 6x menos x más 2x y menos 5x. Menor
que 10 más 15 y el menos 6 y el menos 2 pasan al otro lado como más 6 y más 2. Operamos todo. Yo veo que estos dos se cancelarían con este y me quedaría sencillamente x menor que, y toda esa suma 25, 31, 33 menor que 33. Si 33 estuviera en este punto, la representación en la recta real sería así, con 33 abierto porque tenemos el menor estricto, en forma de semirecta desde menos infinito hasta 33, 33 con paréntesis, y en forma de conjunto serían los x pertenecientes a los reales, tales que x menor estricto que 33. En este ejemplo tenemos unos denominadores y lo primero que haré será quitarlos. Yo suelo aconsejar que para quitar denominadores, en vez de reducir todo a común denominador, se multiplique por el mínimo común múltiplo de los denominadores, en este caso 6. Multiplicar todo será multiplicar esta fracción, será multiplicar esta otra fracción, será multiplicar 6 por 3x y será multiplicar 6 por un sexto. Con eso vamos a conseguir que se nos cancelen porque al dividir 6 entre 3, 6 entre 2 y 6 entre 6 el denominador se va. Y obtenemos 2x menos 5 menos 3x menos 1 mayor que 18x más 1. Deshacemos paréntesis, 2x menos 10 menos 3x más 3 mayor que 18x más 1 y volvemos otra vez a pasar todas las x a un mismo lado. 2x menos 3x menos 18x será mayor que 1 más 10 menos 3. A la izquierda me estaría quedando menos 19x y a la derecha tendríamos más 8. Y en este momento es cuando tenemos que tener cuidado, porque nos ocurre que menos 19x es mayor que 8. Y ahora lo que querríamos hacer es pasar el 19 al otro lado para dejar la x sola. Pero para pasar el 19 lo que hacemos es dividir entre menos 19. Si tenemos una cosa así, hemos dividido entre menos 19 y este sentido no sería correcto, porque ya vimos que al dividir o multiplicar entre negativos la cosa cambia. Así que vamos a hacer justamente el cambio de sentido que tenemos que hacer. X sería menor que menos 8 partido de 19. Escribiéndolo, pues tenemos aquí el menos 8 19avos. La representación gráfica serían todos estos puntos hasta menos infinito, cogiendo ese abierto, y las otras representaciones menos infinito hasta menos 8 partido de 19 con paréntesis y x pertenecientes a R tales que x son menores que menos 8 partido de 19. Es importante que se tenga en cuenta que si en algún caso nos sale menos x mayor que 5, cuando hacemos x menos 5, cuando cambiamos el signo, igual que cambiamos el signo en ecuaciones, lo que estamos haciendo con este cambio realmente es multiplicar por menos 1. Multiplicamos por menos 1 menos x y multiplicamos por menos 1 el 5 para tener justamente la x y el menos 5. Como estamos multiplicando por menos 1 un negativo, en inecuaciones tenemos que cambiar el sentido. Así que mucho cuidado, porque hay veces que podemos hacerlo directamente el cambio de signo sin darnos cuenta de que realmente multiplicaríamos por un negativo.
Vamos con el último ejemplo. Es el ejemplo más complicado de todos, pero te aconsejo que pares el vídeo y lo hagas por tu cuenta, porque las ideas ya las conoces. Tendríamos aquí que multiplicar por el mínimo común múltiplo de los denominadores, que sería 30 en este caso. Así que voy a multiplicar todo por 30. 30 por esta fracción también. Y 30 por todas las fracciones y todos, básicamente todos los sumandos. 30, 4x más 1 y en el otro lado igual, para compensarlo. Como 30 es positivo, no tengo que cambiar ningún sentido. 30 por 3x. Al multiplicar por 30 se nos cancelarán los denominadores. 30 entre 5, 6, 6. X más 6, 30 entre 2, 15, menos 15 y ahora por 7, x menos 3. 30 entre 3 será 10, por 4 lo podríamos haber hecho directamente, pero para que se vea mejor lo pongo así. 30 entre 15, 2, 2, x menos 8, más 30 por 3, 90. Y nos olvidamos de la x. Ahora deshacemos los paréntesis. Tendremos 6x más 36. El 15 lo vamos a multiplicar por 7 para obtener 105 y tendremos menos 105x y multiplicaremos el 105 por el 3. Menos por menos más, que no se nos olvide, este signo va a afectar a todo lo del paréntesis. Entonces tendremos 315. 10 por 4, 40, así que tendremos 40x más 40. Y al otro lado, 2x menos 16 más 90x. Y a partir de aquí es la misma rutina de siempre. 6x menos 105x más 40x menos 2x menos 90x. Todo lo que estaba a la derecha lo he pasado a la izquierda con x y pasaremos a la derecha todos los números. Menos 36, menos 315, menos 40. Operamos todo lo que tenemos a la izquierda para obtener menos 151x y a la derecha vamos a obtener menos 407. Como estoy dividiendo entre un negativo, cambio el sentido de la desigualdad. Así que el resultado será que x es mayor que 407 partido 151. Si se pudiera simplificar una fracción que nos quedara, pues la simplificaríamos. La forma de representar las soluciones, si tenemos que 407 partido 151 estuviera aquí, la solución sería todo eso que dibujó. Y de las otras formas, 407 sin coger, por eso pongo el paréntesis, hasta infinito, o los x pertenecientes a R, tales que x mayor que 407 partido 151.